¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Muy felices de poder saludarles en esta jornada donde estamos dando punto inicial, el puntapié inicial a este ciclo de entrevistas a través de Estación O'Higgins, el podcast. Estamos muy contentos, muy felices de poder estar iniciando este ciclo de entrevistas con grandes invitados de nuestra región. Y para ello, para dar inicio, tenemos un invitado de lujo. Es porteño, pero yo creo que a esta altura también con el corazón en nuestra región. Queremos saludarlo, darle la bienvenida. Es un hombre muy importante dentro del quehacer regional y queremos saludarle y darle la bienvenida a don Pablo Hoffman, presidente de O'Higgins. ¿Cómo está, don Pablo? Bienvenido. Buenas noches. En realidad, muchas gracias por invitarme y muy buena la presentación, que refleja de que soy un porteño que lo único que hizo es nacer en el puerto, pero en realidad, con el paso de los tiempos, cada vez que voy al Paraíso lo siento como propio y no he vivido ningún día en Valparaíso. Eso quería preguntar, ¿cuál es su nexo con el puerto finalmente? Bueno, nexos familiares hay muchos, pero yo nací el año 1944, no había hospital ni clínicas en Viña. Valparaíso era el centro neurálgico de no solo del comercio en la zona central, sino parte importante en Sudamérica, y por lo tanto todo estaba en Valparaíso y mi madre tuvo que ir a tenerme a la clínica en Valparaíso y no en Viña, así que yo, a mucha honra, soy porteño. Vamos a introducir una conversación bien entretenida. Me imagino que hoy en particular, para quienes nos están viendo, ocurrió un hecho deportivo importante, ¿cierto? Que fue el triunfo de O'Higgins ante Colo-Colo ahí en el Estadio Monumental. Me imagino que el ánimo también es distinto en estos días. Así es, ganar la Colo-Colo siempre es importante, la gente lo siente como propio. Todos los triunfos son buenos, pero Colo-Colo tiene un sabor especial. Pero si uno analiza el partido, creo que jugamos bien y merecimos el triunfo. Colo-Colo podrá haber dicho que dominó el partido, pero nosotros le hicimos un gol y ellos no. Y creo que nosotros, el equipo jugó bastante bien. Ahora el desafío es tratar de seguir jugando bien, porque a Colo-Colo le hemos ganado todos los últimos años claro. y no hemos terminado bien. El gran desafío que tenemos ahora es seguir jugando bien para poder acumular los puntos necesarios y clasificar a Copa, que ya vamos a cumplir 7 años que no vamos. En los últimos 2 o 3 años le ha tocado enfrentar a O'Higgins, Colo-Colo en la segunda fecha y siempre han sido triunfos para O'Higgins. Así es. Ese es un dato. Eso empezó con el 5... Empezó con el 5-1. Con el 5-1 acá en el mercado. Después el 1-0 y ahora también el 1-0, pero... así es el fútbol y estamos muy contentos, aunque la diferencia no fue mucha, sí lo ganamos. Oiga, Pablo, y a propósito de este resultado deportivo que nos llena de esperanza, por supuesto, en lo que pueda ser el devenir del campeonato, ¿esto tiene que ver un poco también con que la billetera del club también estuvo un poquito más generosa? Eso lo digo porque lo digo... Yo le voy a contar algo. En el fútbol es un circo caro, hay que invertir mucho. La operación es muy onerosa y por lo tanto todos los años se ganan muchos recursos. Ya el año pasado hicimos un equipo bastante más caro que los años anteriores. ¿Por qué? Porque veníamos saliendo del estallido social y de una pandemia en que perdimos entre los 2 años como $2 millones. Por lo tanto, el año 22 hicimos un buen equipo de acuerdo a los fondos que teníamos y el año pasado sí invertimos bastante más respecto del año anterior y nos fue bastante peor. En el fútbol no es asunto de dinero, hay que contratar bien y además tener fortuna, que aquellos jugadores que uno contrate jueguen bien y no tengan lesiones. La gente dice inviertan más, pero no es solo económico. Yo digo que si fuera solo dinero haríamos remate en el campeonato y no lo jugaríamos. Esperamos este año, que también este año el mercado se puso mucho más complicado, mucho más caro, en circunstancias que no tiene un argumento de fondo, porque el país no está como para aumentar las inversiones y sin embargo en el fútbol contratar nos resultó bastante más caro que el año anterior. Pero bueno, veníamos saliendo de un año muy malo, algo que la familia Humor no está acostumbrada a que le vaya mal,
nos fue bastante mal y dijimos vamos a hacer las cosas diferentes en un año caro, pero también hicimos otras cosas. No quisimos que los jugadores volvieran a lo mismo, por lo tanto remodelamos los camarines, hicimos gigantografía, contratamos un buen técnico, que no necesariamente mucho más caro que el otro, aunque no hay ninguno barato, pero no. Y creemos que nos debiera ir mejor, ojalá se nos dé. Sí, yo creo que, y se ve por lo menos en la cohesión del plantel. Además, cabe recordar que a estas alturas va invicto, sí, no ha perdido ningún partido. Sí, bueno, estamos recién empezando, tuvimos la Copa Chile y ahora, pero tampoco hemos ganado mucho y tenemos que empezar a ganar. Me gustaría entrar a un tema que es un tema complejo, que es un tema que tiene que ver obviamente con el origen y con la aparición de la familia Humor acá en la sexta región, y que tiene que ver un poco con el modelo de negocio de la sociedad anónima y con lo que venía anteriormente, cierto, que era los clubes administrados por la gente. En esta transición, usted, al día de hoy, Pablo, si tuviera que sacar una foto a la sociedad anónima actual del fútbol chileno, ¿cuál es su evaluación? Bueno, para hablar de la situación actual tenemos que hablar del pasado. ¿Por qué llegaron las sociedades anónimas al fútbol profesional? Antes existían las corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, en que la gente decía el club es nuestro. Nunca los clubes de fútbol han sido de la gente, ni ahora y menos en el pasado. En el pasado no habían dueños, ahora por lo menos hay un dueño, el de la sociedad anónima. La gente adhería a esta sociedad anónima de derecho privado, que tenían cosas buenas, como todas, pero también cosas muy malas. La gente que se hacía cargo de estas sociedades gastaba, se iba, la dejaba endeudada y ellos se retiraban del fútbol. Por lo tanto, había una tremenda carga financiera de deudas detrás de esas corporaciones de derecho privado. Por lo tanto, el gobierno incentivó a que una actividad importante como el fútbol pudiera autosustentarse. Y la única manera de hacerlo era hacerlas, en ese tiempo, hablábamos de sociedades anónimas a secas. Es decir, convertir un club en una sociedad anónima abierta o cerrada, de acuerdo con la ley existente a la fecha. De tal manera de capitalizar las deudas, pagar lo anterior con una emisión de capitales, que los dueños pusieran capital y que fueran capaces, ojalá, de acrecentarlo con el fin de tener una actividad sana financieramente. Y ese proyecto que fue presentado en 2001, en comparación a lo que se ve hoy, ¿hay mucho cambio? ¿Se modificó? No, sí, hay cambio, hay cosas, pero en el grueso no. Ese proyecto después fue trabajado porque quebró Colo-Colo el 2002. Entonces, la única manera dijeron, es si cae Colo-Colo van a caer todos. Y ahí se apuró la ley, fue una iniciativa fantástica del presidente Lago. Se empezó a estudiar para después seguir y se promulgó el 2004, 2005 y empezó el 1 de enero del 2006 la ley de sociedades anónimas deportivas. Con esto, los clubes por primera vez tuvieron dueños. Claro. Un dueño visible que podía retirar plata si es que ganaba, pero también tenía que poner la plata que él perdía. Eso nos ha permitido ahora tener un fútbol financiado, en que puede que hayan otros problemas, y problemas siempre van a haber, pero el problema endémico del deporte en general y del fútbol era el financiero, y hoy eso no existe. Ya vamos a continuar en esta conversación porque es muy interesante sin duda alguna y conocerlo de alguien además que ha formado parte de la dirigencia del fútbol nacional, y eso sin duda alguna nos va a permitir transmitirle a quienes nos siguen más información acerca de la evolución de estas sociedades anónimas en el fútbol chileno. Pero ahora quiero internarnos un poco en la persona, en don Pablo Hoffmann. Lo decíamos, de porteño, ¿cierto? ¿Qué le quedaba de porteño? Pero usted también tuvo un pasado en el INBA. Así es. ¿Qué tal fue esa experiencia de estudiar en este prestigioso internado de nuestro país? Bueno, algo maravilloso. Yo he estudiado en mi vida en
Yo soy de pocos trabajos, de pocos lugares de trabajo y de pocos lugares de estudio. Yo estudié en 2 colegios en mi vida, en el San Agustín de Melipilla, en que me enseñaron a ser un buen cristiano, y en el IMBA, donde me enseñaron a ser un buen ciudadano. De los 2 he aprendido mucho, pero sin duda el Internado Nacional para mí fue muy importante. ¿Qué recuerdos tiene de esa etapa? La mejor. Era un colegio emblemático. Tenía la gracia que uno conocía Chile, porque tenía compañeros de Punta Arenas y compañeros de Arica. Gente distinta a la de uno, con otro sistema. Ellos vivían en una zona libre, franca. Ellos no pagaban impuestos. Ellos llegaban con lujo que aquí en el centro no los conocíamos. Pero ellos también aprendían de lo que era el resto del país. Teníamos grandes profesores, costaba mucho entrar. Así es. Ser alumno del IMBA era un orgullo. Y así, y además éramos privilegiados, y eso lo teníamos muy claro. Hoy la gente quiere que todos se lo entreguen, que se lo merece todo. En ese tiempo había que ganárselo. Y las cosas que se ganan tienen, para quien las obtienen, un valor mucho más importante que aquel que se las dan. Hoy día existe solo derechos, muy pocas obligaciones, y eso no es bueno en una sociedad. Una sociedad tiene que haber derechos y obligaciones balanceados, de tal manera es que es la única manera que el país pueda progresar. Dentro de los compañeros que te pudo haber tenido en el IMBA, ¿alguno en particular que haya destacado después en otra sociedad? ¿Tiene algún recuerdo de eso? Pucha, varios. Cuéntenos el un profesor poquito. Massa, por ejemplo, el de Astronomía. De astronomía. ¿Fue compañero suyo? Carlos, contemporáneo. Ya. Carlos Cardoen, por ejemplo, que él ha sido exitoso en una serie de negocios. Él es de una generación, yo no lo conocí, pero él recién había salido. Políticos, PPAO, hay muchos más destacados, hay muchas, pero sobre todo destacados en el ámbito científico también. Y también deportistas. Por supuesto. ¿Tiene algún recuerdo? Entonces, eran otros tiempos ido, con cosas buenas y cosas malas. Estudiábamos 5 horas en la mañana, 3 en la tarde, y estudiábamos de lunes a sábado, porque las 3 horas del sábado se pagaban las del miércoles, que eran tardes deportivas, y eso hacía de que en el internado se ocuparan mucho todas las instalaciones deportivas. ¿Y usted es conocedor de la realidad actual del IMBA? La ¿Qué verdad, le parece? La verdad que cuando cumplimos 50 años, yo soy egresé el 63, por lo tanto, el 2013, mis compañeros no quisieron ir. Ellos iban siempre y decían que las cosas habían cambiado mucho. Yo fui y es un internado diferente, ya casi no es internado, habían cambiado muchas cosas, no había un amor por el colegio, la gente, había un grupo, porque tampoco es bueno generalizar, que rompía cosas por rompernos, según nos contaban los profesores. Había un cuadro muy valioso en la rectoría que lo acuchillaron. ¿Por qué? Porque lo acuchillaron. Pero sobre todo empezamos a perder la preponderancia en los egresados. Para terminar el año pasado con una tragedia. Yo no puedo entender que en un colegio haya ocurrido que haya más de 30 personas heridas por una explosión, porque están fabricando artículos incendiarios y explosivos. Eso, seré viejo, pero es tan distinto a lo que yo vi que me da mucha pena por el colegio. Lo quiero llevar
a viajar en el tiempo. Esta es estación O'Higgins y por Sí. supuesto estamos llenos de estaciones de detenciones y vamos a avanzar en este viaje y nos vamos a ir a una etapa que yo creo que muchos de los que estamos acá y de los que están viendo también esta transmisión se van a acordar muy bien de esto y que tiene que ver con un momento dulce de nuestro fútbol chileno donde usted formó parte junto a Ricardo Humor, ¿cierto? Que es la clasificación histórica a Chile al Mundial de Francia 98. Por primera vez nosotros veíamos esta dupla a Humor Hoffman, pero por sobre todo también veíamos esta vuelta de Chile al contexto mundial justamente en los mundiales de fútbol. ¿Qué recuerdos tiene usted de este proceso? Le voy a contar cómo llegué al fútbol. Yo llegué al fútbol por Cobresal. Yo trabajaba en Codelco, ingeniero, y necesitaban una persona que pudiera ayudar al Club de Santiago. Y como a mí el fútbol siempre me gustó, entré al fútbol, pero al igual el club se formó el año 79 y el horizonte de tiempo era el año 90. ¿Por qué el año 90? Claro. Porque el año 90 se acababa la El mina. mineral, claro. Entonces era un tiempo muy finito y formamos esto con un modelo de administración muy exitoso. Y el año 90 el club siguió, pero yo no pude seguir en el club porque trabajaba en Codelco y estaba haciendo un MBA en la Universidad Católica y que era muy desgastante en el tiempo, y en Codelco a Codelco da muchas facilidades, pero el trabajo hay que hacerlo igual. Por lo tanto, trabajar en el fútbol, trabajar en Codelco y estudiar era algo difícil. Sin embargo, en mayo del 90 me llamó Abel Alonso y me ofreció ser el tesorero en la federación. Yo le dije, pero si usted no me conoce, ¿por qué? Bueno, finalmente yo no quería por varias razones. Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, mira, Abel, porque usted tiene fama de ser muy mal genio. Y yo, no. Me dijo, sí, yo soy mal genio, pero con los que, por lo que no trabaja. Entonces, llegamos a un acuerdo. Mire, yo pensé, este cargo que me están ofreciendo lo quiere todo el mundo y yo estoy diciendo que no. Yo le dije, mira, hagamos una cosa, como usted se va a tener que reelegir en noviembre, yo lo acompaño de aquí hasta noviembre. Y si trabajamos bien, seguimos, y si no, tan amigos como antes. Y él me dijo, mire, él creía que estaba muy enfermo, usted va a llevar toda la parte administrativa y yo voy a llevar el fútbol. En el fútbol usted no se mete y yo no me meto en la parte administrativa, porque él era apasionado del fútbol. Como todo español. Claro, de la selección y de todas esas cosas. Hicimos una muy buena dupla. Hicimos la Copa América del 91, que fue muy exitosa. Y el año 92 fue un año muy bueno deportivamente. Y Abel dijo, estaba enfermo y que se iba a retirar. Entonces me llamó y me dice, te tengo que contar que nos vamos a retirar. Yo le dije, bueno, hemos cumplido. Me dijo, no, yo te quiero pedir algo. Va a venir Ricardo Humor con Darío Calderón, que son dos personas fantásticas, pero son de muy rápido sí. Y tiene que haber alguien que diga que no en esta cosa. Así que te queremos pedir que trabajes con ellos. Yo a Ricardo lo conocía el Barros Arana. Él es mayor que yo, pero lo conocía. Yo era menor, y también lo conocía en el fútbol porque él era director de Palestino y había sido presidente de la NFP a finales en el año 80, a comienzos del año 80. Entonces, bueno, conversamos con Ricardo. Don Ricardo me dijo, vamos a ir a ver a mi papá. Don Nicolás Humor, que era un hombre muy sabio y muy importante, me invitó a comer y en el fondo fui a rendir examen. Era la entrevista. Con don Nicolás, y empezamos a trabajar con Ricardo. Y Ricardo me dijo lo mismo que Abel, que yo me preocupara en las plata y que él se iba a preocupar de
de la asociación. Y me dijo que él no iba a firmar ningún cheque si yo no lo firmaba primero. Ese fue el pacto. Claro. O sea, me dijo, tú vas a ser el responsable de esto. Bueno, empezamos a trabajar, pero fuimos a la elección, la ganamos fácilmente y eso fue el año 93. Y Ricardo se fue de vacaciones. A mí me tocó que la selección sub-17 clasificara a Egipto. No, a Japón. A Japón. Y cuando llegó teníamos la selección clasificada, hicimos la reunión de directorio y yo, como tesorero, doy las cuentas y faltaban en esa época 300 millones de pesos. Que a la época de hoy tiene que ser una cantidad importante. Muy importante. Entonces me dijo, ¿pero cómo? O sea, a mí Abel me dijo, yo le dije, mira, esto es la realidad. Esto es así. Bueno, dijo. Y fue Ricardo, me pidió que lo acompañáramos y fuimos a hablar al Canal 13. Y ofreció dos cosas. Como teníamos la selección clasificada, quisiéramos partidos de la sub-17, quisiéramos 6 partidos y esos partidos valían 300 millones. Y ahí está la deuda. Está la deuda. Y además aprovechó a hacer como buen comerciante otros 3 partidos de la selección. Pucha, teníamos el año ya, en teoría, con utilidades. Estamos hablando del año 93. Del año 93. Y las clasificatorias comenzaban al año siguiente. No, eso es otra. Cuando conversó con Ricardo, cuando conversamos, dijo, mira, yo llego al fútbol, pero yo soy turco, pero no soy de paquetería. Mis pasados fueron paqueteros. Nosotros vamos a hacer de esto algo importante. Vamos a hacer una sede. Hicimos la sede hoy de Quilim. Me dijo, y vamos a clasificar a Francia 98. O sea, totalmente visionario. Vamos a clasificar. Primero, bueno, empezamos a hacer este programa con lo que teníamos financiado y tuvimos, el colegio de entrenadores nos fue a ver por qué íbamos a jugar los sábados a las 3:30 de la tarde con la selección sub-17. Porque esa es la hora que nos dijo el canal que iba a ser Don Francisco, que empezaba más tarde, y antes íbamos nosotros. Me dijo, pero es que eso no puede ser. Y yo dije, pero ¿por qué no puede ser? Porque el canal no puede imponerle la hora a ustedes. Le dije, usted está equivocado. Yo le voy a poder pagar el sueldo porque el canal va a poner la plata para que usted le pague. Por lo tanto, vamos a jugar a la hora que el canal... Es que esa no es la regla de oro. Le dije, mire señor, la regla de oro es la que coloca el oro. El que coloca el oro, el que tiene la ley. Se acabó el problema. Entonces, ya ahí lo solucionamos y fuimos a Japón, nos fue bastante bien. Después empezamos el edificio había empezado a construirse, había una base que venía de la venta de la sede de Erasmo Escala, pero faltaba plata y se hicieron muchas gestiones. Y esas gestiones las hizo básicamente Ricardo Humor y Darío Calderón, consiguiendo recursos, y eso se construyó y se habilitó sin un peso de préstamo. Sin deuda. Y voy a contar una anécdota. Fuimos a pedirle plata al banco porque hay desfase. Entonces fuimos y él nos atendió. Llegué con Ricardo Humor, ya no podía estar mejor atendido. Le dijo, sí, don Ricardo, aquí y allá. Entonces, ¿cuánto necesitaba? 100 millones de pesos de la época. Ya me dijo, lo pasamos, usted es el aval. Entonces Ricardo, sí. Yo le dije, no.
no puede ser el aval. Volvemos al no, como se lo había dicho Abel Alonso. Entonces, ¿y por qué? Yo le dije, mira, yo soy ingeniero, lleva 20 años en Codelco y me retiré para este recurso. Y tú serás muy importante, pero el fútbol es más importante que tú. Por lo tanto, si aquí no nos prestan plata porque somos una actividad importante, yo me devuelvo a Codelco. El fútbol es mucho más importante que tú. Tú no puedes estar colocando avales para una actividad como esta. Entonces, pucha, Ricardo encontró que tenía toda la razón y nos fuimos. Y fuimos al banco, ese tiempo, el Banco Sudamericano, y nos prestaron la plata, que era por 90 días, la pagamos y sin ningún problema. Por lo tanto, fue primera vez en el fútbol que un presidente yo le dije que no podíamos financiar las personas a una actividad tan importante como el fútbol. Después tuvimos la suerte, se vendía en televisión $2 millones al año, un contrato que nos permitía que los clubes no pagaban. Antes los clubes pagaban por jugar. Al contar de ese año, ese contrato lo dejó hecho Abel Alonso. Y no iba a jugar, o sea, no había que pagar. Pero el año siguiente hicimos un programa y vendimos las eliminatorias de la selección y 2 partidos del campeonato nacional. En ese tiempo pasamos de 2 millones al año a 11 millones de dólares al año. O sea, ahí claramente se ve un crecimiento exponencial en los recursos, claro, porque tuvimos la suerte que además vendíamos a la televisión abierta y a la primera vez a la televisión por cable. Y fuimos a la confederación, al sorteo, y yo llevaba un fixture bien conveniente para nosotros. En esa época la confederación era un grupo de amigos, no era la gran empresa que hoy existe, y cuando llegué yo se lo muestra Ricardo a Julio Grondona, que era el que mandaba. Y Julio Grondona dijo sí, porque nadie daba un peso con nosotros. Si nosotros con Ricardo éramos los únicos que creíamos que íbamos a clasificar. Y sacamos el fixture, en que jugábamos en la primera rueda solo 2 partidos de local. Eran 8, por lo tanto los 6 restantes, porque Brasil no participó, los jugamos de local en la segunda rueda. Y eso nos permitió clasificarnos por diferencia de gol en una clasificatoria muy pesada, con mucha asistencia de público, con récord, y en realidad lo hicimos rico. Nosotros en esa época facturábamos por cada partido de Chile $1.200.000, lo que permitió entregarle a los clubes una gran cantidad de recursos y tener recursos financiados para los clubes, sobre todo en los veranos, que ahí hubo un cambio fundamental en el fútbol. Por primera vez se repartieron utilidades muy onerosas. ¿Y eso era de forma equitativa el reparto? ¿O también? Era un reparto parecido al de ahora. Pero hay que decirle que ahora es más equitativo, porque en ese tiempo los clubes grandes tenían una participación mayor que ahora. ¿Y en lo emocional? ¿Cómo vivió usted como hincha del fútbol el hecho de volver a ver a Chile en una cita mundial como fue Francia 98 y todo lo que se generó? La cosa empezó mucho antes, fuimos a Venezuela. Yo me fui antes con Ignacio Prieto y me emocioné mucho cuando llegó el charter con la selección, porque nosotros nos fuimos del año 96 que no participábamos, del año 90 para Estados Unidos. 94.
94. Ahí ya estábamos fuera ya. Ya no nos dejaron participar. Por lo tanto, cuando llegó el charter con la selección, yo me emocioné mucho en Barinas, cuando después de todo ese tiempo nosotros estábamos participando. Y empatamos en el último minuto. Ricardo estaba muy enojado. Yo le dije, no se enoje, si empatamos. Y este punto nos va a llevar a Francia. Y ese punto nos llevó, no hay que nunca encontrar poco lo que se gana. ¿Y qué recuerdos tiene de la relación con los jugadores, con el cuerpo técnico de esa selección? La relación con los jugadores la llevó básicamente Ricardo. Ricardo era el del fútbol, yo era el de las plata. Ricardo es un hombre que hace mucho equipo. Empezamos con Ascargorta, después Ascargorta se tuvo que ir y llegó Nelson Acosta. A Nelson Acosta, que era el candidato de Chile. Todo el mundo quería que fuera el entrenador de la selección. Fue a su casa. No, fue a la casa de un amigo de él. Y él quería ser entrenador. Me costó muy poco convencerlo. Y fuimos esto fue un sábado en la noche, o un domingo en la noche, el día lunes, fue al directorio, y él dijo que quería ser el entrenador, y dijo algo que dijo, yo me voy a hacer responsable. Si clasificamos, vamos todos, pero si perdemos, es culpa mía. Lo dijo ahí, dijo, y voy a pasar a la segunda rueda en Francia. Bueno, empezamos, no nos fue muy bien al comienzo, nos tuvimos que unir mucho, porque tuvimos mucha contra de los clubes grandes, especialmente Colo-Colo y la U, que no querían que fracasásemos. Eso era por el préstamo de los jugadores, me imagino. Por cualquier cosa, ya. Para que no fuésemos exitosos. Ya habíamos construido Quilín y queríamos ir a Francia. O sea, era hacia la gestión que estaban haciendo ustedes junto a Ricardo Humor. Que había hecho un palacio. Pero nosotros queríamos ir a Francia. Y sobre todo, Chile quería ir a Francia. Sí, yo lo recuerdo claramente. Yo estaba estudiando y recuerdo la efervescencia de la gente. Fue tremendo eso. Ricardo cuenta una anécdota que él estaba parado en un semáforo y llegó un señor que pedía dinero, le pidió dinero, y cuando vio, y Ricardo, que es muy generoso, sacó un billete y le dijo, no, usted no quiero nada, usted me lleva a Francia. Wow. Y resulta que cuando fuimos fue algo grandioso, porque nos costó mucho, y fue como que salíamos al mundo. Había vuelto la democracia, habían 8 años ya, habíamos estado muy aislados y nos estábamos recién integrando al mundo. Y el gobierno tuvo la visión de aprovechar esa ida a Francia para mostrar a Chile, para que fueran empresarios, y por lo tanto ayudamos muy poco, pero ayudamos a integrar a Chile en el mundo. ¿Podemos decir que esta campaña exitosa fue el inicio de la amistad con Ricardo Humor? No. ¿O viene de antes? No, la amistad se hace estando muy unidos en todos los múltiples problemas que tuvimos que solucionar. No es fácil administrar la NFP, ni antes ni ahora. Pero nosotros nos unía esa fijación que teníamos de ir a Francia 98, y cuando fuimos fue una alegría desbordante. Lo primero que hicimos, ir a Francia, pero el segundo hito importante fue cuando vendimos los derechos de televisión en esos 33 millones de dólares, que eran para la época. Ya en esta época es muchísimo. Ya en esta época es muchísimo. Financiamos el fútbol chileno en esa oportunidad. Y cuando llegamos a Europa, fuimos al sorteo. Nos clasificamos los últimos días de octubre y en noviembre al final estábamos en el sorteo. Fuimos a Marsella
habían dos niveles. Ricardo era presidente de la federación, él estaba en una tribuna distinta a la mía, nosotros estábamos muy cerca, estaba un rancagüino, el Ítalo Traverso. Ayudante eterno, ayudante físico de Nelson Acosta. Ítalo Traverso y yo. Y Nelson Acosta estaba como comentarista invitado para la televisión chilena. Llegamos, salió el sorteo y yo estaba súper contento. Y hacía un frío horrible porque en comienzo de diciembre en Europa hace frío. Y estábamos en el bus que tenemos que ir a una recepción y llega Ricardo con una tremenda cara de preocupación. Y le digo, ¿qué te pasa? Bueno, estamos en una fiesta, obviamente, claro. Me dice, puta, me dice. Creo que no le gustó el grupo, que podíamos fracasar, que aquí, que allá. Me dijo, ¿y tú estás tranquilo? Sí, le dije, yo estoy súper tranquilo y súper contento. ¿Y por qué? Le dije, ¿te acuerdas cuando contratamos a Nelson? Dijo que íbamos a venir a Francia y que íbamos a clasificar a la segunda rueda. Dijo, me dijo, muy científica tu opinión en el comentario. Pero sí, esas preocupaciones se transformaron. Hicimos un gran trabajo silencioso de preparar la selección, sobre todo físicamente. Nosotros fuimos a Francia después de un estudio en que nos dijeron la verdadera realidad del fútbol chileno. Y lo que hicimos fue tener el campeonato, un gran esfuerzo, que era compensado con estos fondos de la televisión, para poder la selección, y la preparamos de finales de mayo, finales de marzo, hasta cuando fuimos, y se hizo un trabajo de preparación física que nos permitió llegar a Francia en esas condiciones. Y le voy a creer que fue tan grande, primero en Chile llegó en el mundo. Estaba los problemas de Japón, los problemas económicos de Japón, que hubo una gran crisis financiera. Fue tan la importancia de Chile le dio a este evento, que en Chile no llegó en marzo, llegó recién en agosto, porque toda la gente gastaba, se compraban televisores, hubo un movimiento, así que hasta los problemas mundiales económicos se atrasaron 5 o 6 meses gracias a la participación de Chile en Japón. Y a Ricardo, hasta el día de hoy, pasa por Rancagua haciendo ya 20 años el dueño de O'Higgins, y todavía la gente lo recuerda porque fue a Japón. Entonces es un hito que quedó muy, muy, muy marcado en la gente y que hizo al país muy contento, y por supuesto a nosotros también. Y que sin duda alguna también fue cierto el inicio de esta nueva forma de mirar el fútbol, reencontrarnos con Chile en estos mundiales, la efervescencia que se provocó, usted lo decía, lo de los televisores, las caravanas, Chile como llenaba los estadios y muchas cosas más, cierto, que fueron recuerdos hermosos de Francia 98. Sí, y voy a contar una anécdota. El primer partido fue en Bordeaux. Y el estadio de Bordeaux, los estadios en Europa en general no son muy grandes, sobre todo los ingleses. Ahora hay magnos estadios, los magnos estadios y los grandes están en Alemania, están en España. Pero en el resto de Europa los estadios son bastante chicones. Después hicieron el Stade de Francia, pero el resto de los estadios en Francia son bastante normalitos. Y fuimos a Bordeaux, que está relativamente cerca de Italia. Y llegamos al estadio y no había ni una camiseta azul, weón. Era una cuestión roja, weón, completa, weón. Era una emoción. Y el Murci dijo, oye, esto es como jugar en Santa Laura, weón. Claro, la unión. Y ahí salimos. Pero fue para todos muy importante. El jefe de seguridad que llevamos era un militar. Y todo el mundo sabe que cuando hay tensión,
se genera el cuerpo transpira, pero todo el mundo dice que es inodoro. Yo doy fe que no. El equipo, cuando salió del camarín, se hizo sentir. Venía muy compenetrado, pero también muy preocupado. Y él me dijo que a los paracaidistas, antes de tirarse, les pasa exactamente lo mismo. Si ustedes ven, salimos los dos equipos y ven el rostro de los jugadores sumamente tenso, y empezamos a jugar el partido, empatamos, y después hicimos el segundo gol contra Italia, y pasó lo que pasó al final, pero nos quedamos en el convencimiento de que podíamos jugar a un buen nivel en Europa. Y se jugó siendo un buen nivel en Europa. Oye, y fue de local. Y de local. Exactamente. Yo tengo una sorpresa que quiero compartir. Mira, voy a sacar así como los magos un truco. Sí. Me va a retar, sí, porque no es la actual. Pero aquí está. 2006 aparece este color. El color celeste, ¿cierto? Sí. Aparece O'Higgins de Rancagua. Nuevamente, aquí la vamos a dejar. La familia Humor. Pero no con esa camiseta. No con esta camiseta, claramente, pero sí, obviamente. Porque esa camiseta tiene su historia. Sí, también tiene su historia, por supuesto, como todas las camisetas de O'Higgins tienen su historia. Entonces aparece la irrupción de la familia Humor nuevamente en un momento complejo de O'Higgins, cuando ya la quiebra era inminente, y aparece la familia Humor y finalmente hacen esta apuesta por O'Higgins. Hasta antes de esa apuesta, ¿cuál era su impresión de O'Higgins? ¿Usted te conocía acerca de la ciudad, del club? Mire, le voy a contar la verdad. Por supuesto, si aquí estamos, la verdad. Yo le conté que esto empezó el año 91, comienzos del 92, cuando fue la primera elección de Piñera con la Sociedad Anónima. Y Ricardo me decía, cuando tengan la Sociedad Anónima, ¿cuál va a ser nuestro club? Me decía Ricardo. Y yo siempre le dije, O'Higgins de Rancagua. Yo era el gerente de la NFP, sabía de números, pero también me veía todos los partidos y llevaba todas las estadísticas. ¿Y por qué? Me decía. Le dije, primero que está cerca de Santiago. Y segundo, es el club que genera más jugadores. Y tercero, toda la gente de Rancagua puede que tenga otro club, pero todos de O'Higgins. Y eso, el rédito social y la integración social es muy importante. Bueno, lo dijimos, pasó el tiempo y me encuentro con la señora Mónica en el Estadio Santa Laura. La tía Mónica, la famosa tía Mónica. Me dijo, estaba deshecha. Apareció Lucho Gatica, el rey del bolero, fanático O'Higgins, que era muy amigo de Ricardo, a pedirle que se hiciera cargo del club. Y nosotros habíamos empezado también a formar una sociedad, porque Ricardo no quería, con O'Higgins. Y Ricardo dijo, no, la sociedad se va a hacer, la vamos a hacer nosotros, y llegamos aquí. Entonces empezó a correr el rumor y empezaron a decir que este turco, que aquí, que allá, y nosotros dijimos ahí, esta cuestión, vamos a ir a O'Higgins, pero vamos a ir en buena. Si nosotros tenemos problemas, no nos quedamos. Yo en ese sentido, para complementar un poco lo que usted indica, puedo dar fe de que efectivamente, sobre todo en la etapa inicial del arribo de la familia Humor, sí hubo una reticencia por parte de un sector de los hinchas que veían como con preocupación esta visión de lo que usted señala, de esta persona que se viene a apoderar del club. Claro. Entonces, nosotros rápidamente, como ya queríamos entrar al fútbol, tuvimos la oportunidad de ir a Coquimbo. Y las mantuvimos
muy, muy, si no resulta aquí, pero ¿Era el plan queríamos B? venir acá. Era el plan B. Así que nosotros, bueno, vinimos para acá, vine yo, fue el primero que llegué, vine a contar que queríamos participar en eso y nos dijeron, bueno, ofrezcan. No, le dije yo, lo que ustedes tienen que hacer es hacer una licitación pública y seria ante notario y que vengan los oferentes y ofrezcan la plata, porque yo no voy a exponer a la familia Humor a decir una cantidad y después aparece otro. No, yo no vengo a rematar, yo vengo a postularme por el club. Bueno, me dijeron, eso es lo que vamos a hacer. Hubo una reunión que falló la primera, en la segunda se aprobó llamar a esta licitación y el 27 o el 26 de agosto del 2005, nosotros veíamos que vinimos para acá. Hicimos la presentación y la ganamos. Fuimos los únicos oferentes. Y empezaron que aquí, que allá, y me tocó a mí representar a la familia Humor. Vine con el abogado, con Juan Pablo Arregada. Yo le dije, señores, miren, nosotros hicimos una oferta que está escrita. La oferta es esa, y si no, tan amigos como siempre. Y en ese momento, don Pablo, cuando estamos hablando de los inicios de esta sociedad anónima, ¿cuáles eran los objetivos, la visión que ustedes tenían de lo cómo visualizaban finalmente O'Higgins en el tiempo? ¿Se ha condicho un poquito con lo que ha sido la realidad? A ver, nosotros sabíamos que no iba a ser fácil. Vino Ricardo y les dijo, mire señores, yo me hago cargo de esto, pero al primer turco de mierda me voy. Clarito. Entonces, el club no tenía nada. No habían pagado los sueldos desde febrero de ese año. Me consta porque los sueldos me tocó operarlos a mí. Pagamos los sueldos del año. A todos, jugadores y funcionarios. Tenía la Gamboína súper embargada. Debía no sé cuántos millones en imposiciones. ¿Y qué decir? No había contabilidad. No había nada. Entonces, cuando decía que veníamos a robarnos, no sé qué, pues, si no había nada. Y yo dije que nos dieran la oportunidad, que íbamos a trabajar, que sabíamos esto, que al menos los jugadores iban a vivir en Rancagua y que yo iba a vivir en Rancagua. Por lo tanto, nos asignaron el club y como a las 2 semanas apareció un señor, que no voy a dar el nombre, que ofrecía cualquier cantidad. Entonces, nosotros dijimos, mire, nosotros tenemos estas cosas firmadas, lo tenemos adjudicado, pero dígale al señor que coloque la plata y nosotros nos vamos tan tranquilamente, y por último les va a servir para juntar más capital. Por supuesto, el señor no puso ningún peso, ni uno, y no voy a dar el nombre porque es un señor que está fuera de Chile porque no puede volver. Ok. Nos queda claro con esa pista que nos dio. Mire, son tantos temas que tenemos que conversar y que tienen que ver justamente con esta relación de O'Higgins, porque finalmente O'Higgins es el club de fútbol más importante de la región. Y al respecto, dos preguntas. Una, con el paso de los años, ¿cómo ve usted esta relación de O'Higgins con aquellos hinchas escépticos quizás de un momento? ¿Cómo lo ve ahora en el 2025? Y por otro lado, otra pregunta tiene que ver también con la inserción de O'Higgins como institución deportiva en la región. A ver, nosotros llegamos aquí y el club era O'Higgins de Rancagua. Hicimos un estudio de opinión y nos demostró varias cosas. Primero, que la gente no sentía como que era solo de la ciudad,
que era de la región. Y de hecho hay un canto que dice por la región, por la región. Lo segundo era de que había una gran cantidad de gente que era muy hincha y que quería que el club fuese exitoso. Y lo tercero, que la gente en O'Higgins, en Rancagua, no se identificaba con el cobre, como todo el mundo lo cree. Tiene una gran identificación del mundo rural. Entonces nosotros dijimos, esta es fantástica. Este va a ser O'Higgins y vamos a hacer una integración regional. Porque un club, en vez de representar a 300.000 personas, va a representar a 900.000 personas. Pero no los vamos a obligar, los vamos a captar para que ellos vengan. Por lo tanto, nosotros hicimos un programa de integración regional. Fuimos a las regiones, la gente el primer tiempo, cuando yo llegaba, cerraba los cajones, las puertas, así como que iban a asaltar el asunto, y se dieron cuenta que éramos gente seria, gente honrada, que nos gustaba el fútbol, que íbamos a decir la verdad. Nosotros no éramos el Hogar de Cristo, íbamos a buscar a jugadores para que jugaran fútbol, y que los buenos iban a jugar en O'Higgins. Y eso nos fue fantástico. Y puedo decir que 2 años después, aquellas personas que nos recibían con resistencia, las autoridades nos recibían en el pórtico para recibirnos como visita. En los últimos años hemos sido testigos de que Ricardo Humor, y también usted lo ha mencionado en una oportunidad, está buscando incorporar nuevos actores al club. Está buscando cierta incorporación de, no sé si la palabra exactamente es nuevo capital, pero sí de más actores a la gestión del club. Bueno, ¿En qué está ese proceso? Ya, a ver, cuando nosotros llegamos aquí, Ricardo dijo que quería que el club volviera a la ciudad. Ha habido un montón de ofertas y no se ha vendido por varias razones. La principal es de que no tenemos la seguridad que el club vaya a quedar en manos de gente de la región. Hubo un señor importante que nos llevó a buen puerto, que era de la región, y estábamos muy felices. Eso no ha sido así, pero hay un tremendo problema, y que usted lo ve año a año en la memoria del club. Los años pasan, la gente envejece, y el tiempo es inexorable. El ánimo es distinto, los años pesan, y cada año se hace más difícil a la familia Humor hacerse cargo de este club. Nosotros tenemos la suerte de que a Cristian, que es hijo de Roberto Humor, le gusta el fútbol. Y él el que representa básicamente a la familia Humor. Si no, hace muchos años que el club no está. Estamos en un momento crítico. Ricardo va a cumplir 84 años. Y Roberto tiene menos, pero hay que buscar nueva gente que se haga cargo del club, porque las ganas están, pero el ánimo y la vida hace de que cada vez se vea esto más cuesta arriba por el esfuerzo. Ya cuando llegamos, todos teníamos 20 años menos. Entonces, 20 años es mucho esfuerzo. Se ha hecho con mucho cariño. Hemos sido exitosos. Pero nosotros pudimos haber llegado a la Copa Libertadores el año 2006. Fue el partido de Selman el que nos impidió. ¿Cómo olvidarlo? Estuve en el estadio. Después perdimos el 2012. A penales. Sí. El 2013 fuimos campeón y podemos haber sido campeón en el año 2016. Hemos ido a todas las competencias que hemos sido capaces de clasificar. Después hemos tenido un declive porque la vida es cíclica, pero hoy tenemos un gran club. Un club de verdad. Nosotros hicimos una prueba de niños de 15 años y fueron cerca de 1.500 niños a probarse. Tuvimos problemas con el tráfico, con los autos, con todo. Un club que no tiene ese arraigo no puede subsistir. Nosotros tenemos la base social que es muy, muy, muy importante. Aquí no solo se generan buenos jugadores en el campo, sino también tenemos una base social que es importante. El club para la gente es importante. Como todos los hinchas les gusta lo mejor, a veces
están en buena o en mala con nosotros, pero ellos son los dueños del club y así lo ha hecho siempre Ricardo. Nosotros y él es solo un administrador que ha pasado en el tiempo por el club. Estamos llegando ya a las últimas preguntas de esta interesante conversación junto con don Pablo Hoffman, ¿cierto?, el presidente de O'Higgins de Rancagua. Y para ello quisiera hacerle las siguientes preguntas. Sabemos que la Sub-20 ya está próxima a debutar, ¿cierto?, en la Copa Libertadores. ¿Cómo está el ánimo de los muchachos? Bueno, nosotros ya es segunda vez que vamos a la Copa Libertadores. Esta competencia no es muy antigua, así que estar 2 veces es harto. Nosotros fuimos el año antepasado y ahora nos tocó en Paraguay. Ahí está la flor innata del fútbol sudamericano. Ahí los equipos son de verdad, ahí nadie va con reserva. Nosotros hemos ido, y es la gracia de nuestro éxito, de que somos un club formador. No hemos variado nuestra política de ser un club formador en el tiempo. Nosotros formamos jugadores para que jueguen en el primer equipo. Hoy, 3 o 4 jugadores no fueron, con edad de ir al campeonato, no fueron porque ellos están integrados al primer equipo. Nosotros en ningún momento, ni siquiera en que es tan importante, hemos cambiado nuestra posición de ser un club formador y que los jugadores debuten en el primer equipo de O'Higgins. Pero llevamos un buen equipo, no ofrecemos nada, jugamos con los mejores de América, y estamos seguros de que no vamos a pasar ningún papelón. Vamos a hacer una buena presentación y vamos a hacer a lo que somos capaces con el equipo que fuimos. Un equipo con mucha ilusión, un equipo que pudo haber sido con otros jugadores, pero los principios están por sobre los momentos en el tiempo y los niños lo saben. Y desde ya, por supuesto, deseamos todo el éxito al equipo que representa a la región y al país finalmente en esta competencia internacional. Una pregunta de actualidad, don Pablo, y que tiene que ver ya con lo que ha sido la gestión de la NFP en los últimos años en particular. Su mirada de la situación actual de la NFP. Su mirada. Bueno, a ver, la ANFP ha variado en el tiempo. No a nosotros, sino a los que siguieron con nosotros, le tocó la generación dorada. La generación dorada clasificó a 2 mundiales seguidos, cosa que Chile no había hecho nunca. Sino 62 y 66. Después no, con lo cual hubo un gran aumento en los ingresos. Nadie nos ha superado en el tiempo lo que nosotros, los 132 millones que recaudamos en la licitación del año 98. En televisión, nadie. En el éxito público, nadie. La administración de Ricardo fuimos capaces de posicionar a la selección chilena como que la vaya a ver la familia. Hasta el día de hoy va la familia a ver a la selección chilena. Nosotros fuimos a Francia 98, no hubo ningún país sudamericano que llevara más público que nosotros. Pero quiero decirle que fuimos últimos en la clasificatoria de Japón-Corea 2002 y fuimos los que llevamos más público al estadio. Entonces, ese producto magnífico que es la selección, hoy se ha ido deteriorando en el tiempo, y al no haber triunfo y haber habido administraciones muy botaratas que desperdiciaron grandes cantidades de recursos, hace que cuando llegó la pandemia, cuando llegó el estallido social, no llegaron los recursos frescos. El año 2018 fuimos a jugar la Copa de las Confederaciones y salimos segundo, y después no clasificamos a Rusia, no clasificamos a Qatar. Los auspiciantes les gusta el éxito, los ingresos de la ANFP decayeron a la mitad y siguieron gastando como ricos. Y cuando uno gasta como rico con la mitad de los recursos, solamente tiene un final, que hay
una gran necesidad económica, que hoy, con mucha suerte y fortuna, han sido capaces de sortearla, porque se ganó un juicio de mucha plata a Nike, y ahora se le ganó un juicio a la tesorería también de mucha plata, que le va a permitir a la asociación sobrevivir, esperando de que seamos capaces de tener una buena performance con esta selección, que no está nada fácil, para poder vender los derechos a final de año bien y poder tener una asociación firmada. Ojalá se dé, pero en este momento no es buena, por las razones que le he explicado, pero con un poco de fortuna se puede salir adelante. ¿Y alguna opinión con respecto a la gestión de Pablo Milad? Pablo Milad, en realidad, se le acabó su generación, venía con los contratos firmados con los jugadores con premios impagables, que lo ha tenido que pagar. Le han tocado muchos juicios que los ha perdido la NFB, así como ha ganado, también ha perdido. En realidad que él pudo haber hecho las cosas mejores, pero tampoco no toda la culpa es de él. ¿Qué siente usted, Pablo, cuando los jugadores en el reciente conflicto, en el reciente paro de futbolistas, pidieron que usted estuviera presente como garante? ¿Cómo lo tomó usted en lo personal? Mire, la verdad que para mí fue un honor. Yo estaba muy enojado con la NFP, porque yo fui miembro de la Comisión Revisora de Cuentas. ¿Ya te lo sacaron de la cuenta? No, sí, terminé mi periodo, no me presenté. Ya. Pero se les dije lo que iba a pasar y nadie me hizo caso. Yo he sido un hombre que jamás yo se los dije. Nunca, porque en mi casa nunca, cuando me equivoqué, mi padre muchas veces dijo algo y tenía la razón, nunca me dijo te lo dije, porque eso es peor. ¿Pero aquí tuvo ganas de decirlo? Muchas veces, pero no lo dije porque eso no ayuda, y yo dije que no. Y me pidieron que por favor integrara la comisión. Fue una comisión exitosa, la formó el presidente de Colo-Colo, una persona muy valiosa, el gerente de San Felipe, que es una persona, un abogado muy capaz, y yo. Y llegamos a un acuerdo que fue lo mejor que se pudo lograr y que fue un buen acuerdo tanto para los jugadores como para el sindicato. ¿Y qué le parece la irrupción de los representantes en el fútbol, Pablo? Entendiendo que el gran problema que tiene el fútbol es ese. Antiguamente, todos en la asociación teníamos los mismos intereses. Nos guiaba a hacer nuestros clubes más grandes, porque siendo grandes los clubes, iba a ser grande el fútbol chileno. Llegaron los empresarios, los extranjeros, ellos vienen a hacer su negocio, no les importan las divisiones inferiores, no les importa nada, ellos vienen a hacer su negocio, y hay dos grupos importantes, ellos y nosotros. ¿Y cómo se pone fin a esto? Se pone fin y se va a poner fin cuando salga el asunto de la U. Yo no quiero anticipar nada, pero ahí se van a dar cuenta cómo son las cosas. Y seguramente va a haber una ley, que tiene que ser una ley importante, que no permita que estas cosas ocurran. No pueden ser que los dueños de clubes que vengan a Chile tengan grandes deudas en el extranjero, algunos, y que vengan a Chile a buscar la plata y a perjudicar el fútbol. Hay dos visiones. Nosotros como Higgins estamos con la del fútbol chileno, somos hinchas de la selección, somos un club formador de jugadores, nos enorgullece tener jugadores nuestros en la selección nacional, estamos representando al fútbol chileno con jugadores de la zona. Si usted lo ve, uno o dos podrán haber sido de Talca, pero el resto son gente nuestra, hijos de nuestra gente, de nuestros amigos, que los vemos todos los días en la región, y esos son los que somos los que estamos. Porque si todos fueran como Higgins, en todas las regiones habría mejor fútbol y mejores jugadores, tendríamos una mejor selección. Y eso se hace cuando todos vamos para el mismo lado. Lo invito a jugar ping-pong para terminar esta entrevista.
Nos vamos a dejar un ratito la pelota de fútbol y vamos a tomar la de ping-pong. Y vamos a ir con las pequeñas preguntas que la idea es que vamos a ir haciendo un ping-poneo. ¿Su plato favorito, don Pablo? ¿Tú qué? Su plato favorito, su plato de comida favorito. No, a mí me encanta la cazuela. Ahí está, y aquí me imagino que ha probado buenas cazuelas en la sexta región. ¿Algún lugar favorito? ¿Ah? ¿Algún lugar favorito para...? Mire, las cazuelas en general se preparan bastante bien. Me gusta la del Juan y Medio, pero también la del Mini. Son realmente fantásticas. Y las que hacía Jorge Rojas cuando tenía el guatón ahí en Santiago. Si tuviera que elegir campo o playa, ¿dónde se queda, don Pablo? No, yo nací en Valparaíso y me crié en Viña, por lo tanto, a mí el mar es algo que me atrae mucho y voy seguido porque necesito la oportunidad de sentir sal en los labios. ¿Sociedad anónima o fundación? No, la sociedad anónima sin duda es la única manera de poder sacar el fútbol adelante. ¿Salas o Zamorano? No, yo ahí no tengo dónde elegir. Zamorano nació en Cobresal. Yo, antes de O'Higgins, todo el mundo sabe que fui fundador de Cobresal. Así que a Zamorano lo conozco desde chico y no tengo dónde perder. Siendo Sala una gran persona y un gran jugador. ¿Juvenal Vargas, Aníbal Tunga González o Pablo Calandria? No, a ver, son jugadores distintos. Era otro fútbol. Creo que Juvenal Vargas y el Tunga son grandes goleadores típicos de esta zona, habilidosos, con campo, con calle, con cancha de tierra. Pablo Calandria, quiero que ustedes sepan, porque no todo el mundo debe saber, él fue una gran promesa del fútbol argentino. Él a los 16 años era profesional en Marsella. Por lo tanto, es un jugador de muchas características, pero muy distinto a los nuestros. Pablo es argentino y los nuestros son guasos de la sexta región. ¿El vino favorito de la sexta región? No, a mí me gusta, en vino blanco me gusta el Chardonnay, y en vino tinto, sin duda me gusta el Cabernet Franc, que se produce aquí muy bien en varias viñas, Las Rosas, Valle Secreto. No soy un gran, tomo poco vino, pero me gusta bueno. ¿Daniela Chávez o Paloma Mami? No, ahí no voy a entrar en esa distinción. Don Pablo, queremos agradecerle por esta conversación franca, amena, en nuestro primer programa de Estación O'Higgins. Queremos darle las gracias por ser nuestro primer invitado, un honor realmente tenerlo junto a nosotros, y sus palabras finalmente para poder despedirse. Bueno, quiero agradecerle, quedaron muchas cosas en el tintero, habrá que cortar porque fueron algunas muy largas, pero da el contexto de cómo fueron las cosas. En el fútbol he aprendido que nada es fácil, pero como yo digo, si somos capaces de sostener una política en el tiempo, es la única manera de alcanzar el éxito. Muchas gracias, don Pablo, por ser nuestro primer invitado. Un aplauso para don Pablo, por favor. Nuestro primer invitado en este podcast, que es Estación O'Higgins, el podcast. Queremos agradecerle a usted y a todos quienes nos están viendo, y por supuesto invitarles a que nos sigan en los próximos episodios, que tendremos tan interesantes invitados como don Pablo. Que estén muy bien, Muchas gracias. Muchas gracias a usted por haberme elegido para ser su primer invitado. Muchísimas gracias, don Pablo.